zonas afectadas. ¿Cuál es la diferencia entre sismo, temblor y terremoto? Es una difícil diferenciación porque todos son sismos, pero se reserva el concepto temblor para los sismos menores y terremoto para aquellos grandes que son capaces de provocar daño y a veces víctimas fatales, no necesariamente, pero generalmente acompañados de víctimas fatales. Y el límite entre temblores y terremotos es una cosa difusa que no está marcada por una cierta magnitud ni una cierta intensidad. Hay sismos pequeños que pueden provocar víctimas fatales y hay sismos grandes que provocan pocas víctimas, muchas víctimas o cantidades variables, o incluso eventualmente también ninguna víctima, depende de muchas circunstancias. ¿Por qué Chile es un país sísmico? Chile es un país sísmico por su constitución geológica, por las características tectónicas del territorio donde vivimos, donde estamos, donde está Chile y ahí no hay nada que hacer. Estamos condenados a sufrir terremotos, al igual que muchos otros países en el mundo. Por la situación de choque de placas tectónicas, estamos en la zona de interacción de las placas de Nazca y Sudamericana, y eso en una zona de subducción, que por lo demás entonces es una zona que se caracteriza por actividad sísmica, actividad volcánica, entre otras, y donde hay una gran zona de convergencia de placas y acumulación de energía. ¿Qué tipo de escalas existen y sus diferencias? Escalas para medir, para cuantificar los sismos, en general existen de dos tipos, que son las escalas de magnitud y las escalas de intensidad sísmica. Las escalas de magnitud están diseñadas para cuantificar en términos relativos lo grande que pueden ser los sismos. Existen varias escalas. Aquí hay una creencia de que esto se expresa solamente o se mide solamente en la escala de Richter, cuando en realidad existen muchas escalas que intentan hacerlo. Para los sismos grandes, de magnitudes mayores a 8, se emplean la escala de magnitud del momento sísmico, y para valores menores pueden ser utilizadas magnitudes de Richter, por ejemplo. Cada una de ellas se basa en mediciones, en partes distintas de un sismograma o de variables derivadas que se pueden obtener a partir de sismogramas, y se expresan en un número, en una escala que es abierta, o sea que no tiene límite superior ni límite inferior, y que mediante ese número que uno obtiene se puede calcular después la energía que liberó cada terremoto. Eso ya es un procedimiento posterior. Y las escalas de intensidad, de las cuales la universalmente empleada, aunque existen otras, es una derivada de la escala de Mercalli, ¿ya? Actualizada para las características actuales de las construcciones, los tipos de materiales que se emplean hoy en día, los diseños que se utilizan, pero es una escala que describe los efectos de un sismo en términos fluctuantes entre un número mínimo que se le da el valor 1 y el número máximo, el 12, que describe los mayores efectos posibles de ocurrir en un terremoto. Se expresan en números romanos del 1 al 12, y donde cada número tiene asignada una serie de características que se utilizan para asignarle entonces a un sismo una determinada intensidad en cada una de las localidades donde se hayan hecho observaciones, porque un sismo tiene una sola magnitud y tiene múltiples intensidades, tantas como localidades hayan sido afectadas y donde se hayan hecho observaciones y entrevistas a las personas y el estudio para poder asignarle a cada lugar la intensidad que le corresponde, ¿no? Entonces cada terremoto libera una sola cantidad de energía, a la cual se describe con un número en la escala de magnitudes,
y tiene múltiples intensidades que son variables para un mismo sismo, en general intensidades que van decreciendo desde la zona epicentral hacia la periferia. O sea, mientras más cerca del epicentro se esperan intensidades mayores, y mientras más alejado del epicentro, en general la tendencia es a disminuir, aunque existen localidades cercanas a un epicentro que por características locales de geomorfología, de suelos, pueden tener valores menores, y en una zona alejada del epicentro también pueden haber intensidades localmente mayores cuando las características de sitio son deficientes y hay una amplificación del movimiento, por ejemplo, que implica que en ese lugar se acrecienta el movimiento del suelo y por lo tanto los daños pueden ser mayores que en el área circundante. ¿Cuál es el estado de la sismología en Chile? El estado de la sismología en Chile, esa pregunta deberían hacérsela a un sismólogo, pero a ver, yo diría que tenemos muchas carencias de estaciones sísmicas, por ejemplo. Aquí mismo en la universidad nosotros estamos esperando la instalación de un nuevo instrumental del Servicio Sismológico Nacional. Pero yo quiero destacar que en Chile hay muy buenos sismólogos y hay muy buenos ingenieros especialistas en sismoresistencia, que están contribuyendo con sus conocimientos y con su participación en proyectos concretos a mejorar las condiciones de la sismoresistencia en Chile para las infraestructuras que se levantan. ¿Se puede predecir realmente un terremoto? No, no con certeza, no con una certeza tal que incluya la fecha, la magnitud, el lugar en forma precisa. Lo que pasa es que hay muchos intentos, obviamente no son solamente ellos los que están o han hecho esto, sino que también hay en diversas partes del mundo esfuerzos por lograr hacerlo, porque en realidad es algo que sería, bueno, por lo menos para ciertas culturas muy útil. Yo tengo mis dudas de que en la cultura occidental y sobre todo en la cultura latinoamericana sea tan bueno saber exactamente cuándo va a ocurrir un sismo. Yo creo que tal vez para culturas orientales sea más factible esperar respuestas buenas, pero me temo que en nuestra cultura se puede prestar para cosas a veces tan malas como los efectos de un terremoto. Hay esfuerzos, por ejemplo, por estudiar el comportamiento de animales para poder predecir eventos sísmicos. Y se han hecho predicciones. En China hay casos de esto, pero el problema es que no son infalibles. Es decir, a veces se anuncia que va a ocurrir un terremoto en cierta parte y ocurre. Y hay ejemplos de eso en que han evacuado pueblos y ciudades y se han evitado muchas víctimas y daños. Pero también ocurre que habiéndose hecho el anuncio no ocurre el sismo, o que sin haberse hecho los anuncios ocurren sismos. Entonces, como no es infalible, no son métodos todavía aceptados. Hay mucho por estudiar, por conocer allí que esperamos en el futuro se pueda lograr.